Saludos, bendiciones, Dios me la bendiga a cada uno de los que están viendo este canal. En esta ocasión quiero hacer el contenido de una manera un poquito más dinámica, más diferente, pero siempre con la esencia de llevar el Evangelio y crecimiento a todo aquel que pueda ver este contenido. Aleluya, gloria al Señor. En esta ocasión quiero venir a hablarles sobre lo que es el propósito de Dios en tu vida. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la palabra propósito, pero como que no les he encontrado el significado, la importancia, la valía de entender esa palabra en cuanto a la voluntad de Dios en tu vida se refiere. Aleluya. Pero antes de empezar quiero iniciar con una oración para que sea Dios dándole entendimiento a cada uno de ustedes. Padre, gracias por este momento que me permites brindar tu enseñanza, brindar sabiduría a los demás que están escuchando este video y este contenido de manera especial. Gracias, Padre, porque tú estás conmigo en este momento y abres el entendimiento a todo aquel que escucha este contenido. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero venirte a hablarte de propósito. Y en cuanto al propósito, quiero darte tres personajes y características de esos tres personajes. Pero primero quiero decirte que el propósito no es más que tu diseño, tu designio, lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que quiere decir la palabra propósito. Lugar, o sea, el lugar hacia donde Dios quiere llevarte, es lo que quiere decir la palabra propósito de una manera resumida, etimológicamente hablando. Ahora bien, ¿qué yo gano con conocer mi propósito? Vengo a hablarte sobre tres personajes de manera resumida que te sea de manera práctica poder implementarlo en tu vida diaria. Los personajes son José, David y Moisés. Voy a empezar con José. José era un soñador para muchos, pero en realidad Moisés lo que era un decodificador de sueños. Podía decodificar tus sueños tanto como los de él, como los tuyos. Y eran sueños que él decodificaba, que se cumplían como él lo decodificaba. Decodificar es descifrar un código. Algo que está encriptado, desencriptarlo. Algo que tiene una seguridad que tú no puedes entrar, poder descifrar esa seguridad de cómo poder entrar por ahí. Mi alma alaba a Cristo. Ahora bien, si no entendemos nuestro propósito en la tierra, ¿por qué estamos acá en la tierra? Vamos a vivir un día a día, vamos a vivir de manera insípida, vamos a vivir amargados, vamos a tener un sinnúmero de raíces de amargura y vamos a darle justificación a todo nuestro fracaso, porque no entendemos el propósito. Cuando empezamos a entender el propósito de un Dios, pues vamos a darle otro matiz, otro color, otro sentido a nuestro día a día y a nuestro vocablo. O sea, no vamos a decir, no vamos a tener en nuestro léxico unas palabras descompuestas o negativas, porque entendemos el propósito y cada cosa que nos ocurra le vamos a encontrar un sentido especial. Le vamos a encontrar el porqué del escenario, qué hay que hacer en ese escenario, porque tenemos propósito. Arrancamos en materia con el tema del propósito y a resumirle lo que le pasó a José. José cuenta un sueño a sus hermanos, los hermanos no están de acuerdo, los hermanos cogen envidia con José. Luego de que cogen envidia con José, traman un plan, ejecutan el plan. Luego que ejecutan el plan, le cuentan al padre lo que pasó. El padre da a José por muerto, pero José está en su proceso, que el proceso no es más que el camino que te va a llevar al propósito. Si no entiendes que tu proceso va a ser simplemente el camino que te va a llevar al propósito de Dios, vas a estar como andan muchas personas en la tierra, quejándose, llorando, amargados, pensando que Dios no existe, pensando que Dios no está con ellos y pensando que todo les sale mal porque no entienden hacia dónde lo lleva el proceso, hacia dónde es su propósito, porque no entienden
el destino final, no van a saber entonces tomar una dirección correcta. José, con su don de interpretación, de decodificación de sueños, pues pudo entender cuál era su propósito, cuál era su destino final, por lo cual mantuvo su camino. Cuando tú entiendes tu propósito, tú vas a darte cuenta que entiendes tu propósito cuando entiendes el final de tu camino, y vas a saber escoger el camino correcto porque entiendes tu propósito. José, en cada escenario, según su historia, ustedes la pueden buscar en Génesis. José, según el escenario, siempre se destacó, pero en el escenario que tenía que decodificar sueño no se cohibió. Muchos de nosotros en el momento de la prueba dura, en el momento del escenario, nos cohibimos en desarrollar los talentos, los dones, el ministerio que Dios nos ha dado. Se nos olvida por una u otra razón, pero generalmente tienen en común las personas que olvidan su propósito, que dejan de seguir su propósito, que las emociones lo arropan. Las emociones lo cohiben, las emociones hacen que caigan en un letargo, en una cárcel, pero una cárcel que tiene la celda abierta. Mi alma alaba a Cristo. Es algo contradictorio, pero muchas veces las emociones te meten en una cárcel con una celda abierta. ¿Por qué? ¿Por qué digo que con una celda abierta? Porque si usted tiene un propósito de Dios, no hay celda, no hay gigante, no hay opositor que pueda detener ese propósito más que usted mismo. Ay, santo. Yo sé que alguien pudo agarrar esta palabra, esta clave, este código. Más que usted mismo es el único que puede detener el propósito de Dios. Y no detenerlo para siempre. Mi alma alaba a Cristo. Lo detendrá momentáneamente, porque si no se cumple el propósito en usted, se va a cumplir el propósito en su descendencia. Aleluya. Gloria al Señor. Si Dios prometió algo contigo y tú no pudiste verlo, por lo que fuese, tu descendencia lo va a ver. Se va a cumplir con tu descendencia. Porque el hombre y mujer de Dios, marcado por Dios por un propósito, el propósito se cumple sí o sí. Aleluya. Esa es la diferencia de una gente que viene de relleno a la tierra y una gente que viene con propósito. Y generalmente todos los propósitos tienen un común divisor, tienen algo en común que se unen entre ellos, aunque sean diferentes, y es rescatar almas. Esas almas que necesitan ser encontradas con su Creador nuevamente, que necesitan que su memoria, aleluya, espiritual, sea activa nuevamente. Gloria al Señor. José en la cárcel decodificó sueños, pero ese no era el lugar donde va a ser exhibido, donde la gloria de Dios se manifestara. Ese era el lugar donde él iba a adquirir un carácter. Cada proceso, cada escenario tiene una definición. Uno es para adquirir un carácter y otro es para Dios ser glorificado y exhibirse, exhibir lo que Dios ha depositado en ti. Entonces, hay un carácter que te va a promover para la exhibición y hay otro carácter que te va a promover para dar la gloria de Dios. O sea, carácter y escenarios. Hay escenarios específicos y carácter específicos para algo. Tú tienes que saber qué carácter tienes en este momento. Si es un carácter para promover tu ministerio de parte de Dios, o si es un carácter para exhibición. Llega un momento que tú te das cuenta, sin que nadie te diga, porque ya el carácter lo asimilas, lo somatizas, lo vuelves parte de ti y sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Ya cuando entiendes eso, te das cuenta que dices, en cualquier momento estaré en el palacio cumpliendo mi propósito en Dios. Dios creó a José para gobernar. Ese era su propósito. No importa que te tengan envidia, no importa que quieran que tú cumplas tu propósito.
tu propósito será manifestado en Dios tarde que temprano. Ahora paso a Moisés. Moisés, aleluya, uno de los hombres más trascendentales en el cristianismo, en lo que es la obra del Señor, en lo que es la historia de los hombres de Dios. Todo hombre de Dios que sabe lo que es pasar desierto, que sabe lo que es pasar escenarios. Mi alma alaba al Rey de Reyes, le tiene un respeto, una admiración. Quisiera ser más o menos, porque sabe que no va a poder ser igual, porque en Dios no hay copias, cada quien tiene un diseño y un propósito, pero quisiera ser más o menos como Moisés. Moisés fue un hombre bien usado por Dios, pero sobre todo lo que más admira un hombre de Dios procesado en Moisés es la relación estrecha que tenía con el Padre, una relación muy privilegiada, muy deseada por todo el procesado por Dios. Pero, ¿qué pasó con Moisés? Lo de Moisés no fue todo color de rosa, tuvo sus desaciertos. José, según el escenario, siempre se destacó, pero en el escenario que tenía que decodificar sueño no se cohibió. Muchos de nosotros en el momento de la prueba dura, en el momento del escenario, nos cohibimos en desarrollar los talentos, los dones, el ministerio que Dios nos ha dado. Se nos olvida por una u otra razón, pero generalmente tienen en común las personas que olvidan su propósito o que dejan de seguir su propósito, que las emociones lo arropan. Las emociones lo cohiben, las emociones hacen que caigan en un letargo, en una cárcel, pero una cárcel que tiene la celda abierta. Mi alma alaba a Cristo. Es algo contradictorio, pero muchas veces las emociones te meten en una cárcel con una celda abierta. ¿Por qué? ¿Por qué digo que con una celda abierta? Porque si usted tiene un propósito de Dios, no hay celda, no hay gigante, no hay opositor que pueda detener ese propósito más que usted mismo. Ay, santo. Yo sé que alguien pudo agarrar esta palabra, esta clave, este código. Más que usted mismo es el único que puede detener el propósito de Dios. Y no detenerlo para siempre. Mi alma alaba a Cristo. Lo detendrá momentáneamente, porque si no se cumple el propósito en usted, se va a cumplir el propósito en su descendencia. Aleluya. Gloria al Señor. Si Dios prometió algo contigo y tú no pudiste verlo, por lo que fuese, tu descendencia lo va a ver. Se va a cumplir con tu descendencia. Porque el hombre y mujer de Dios, marcado por Dios por un propósito, el propósito se cumple sí o sí. Aleluya. Esa es la diferencia de una gente que viene de relleno a la tierra y una gente que viene con propósito. Y generalmente todos los propósitos tienen un común divisor, tienen algo en común que se unen entre ellos, aunque sean diferentes, y es rescatar almas. Esas almas que necesitan ser encontradas con su Creador nuevamente, que necesitan que su memoria, aleluya, espiritual, sea activa nuevamente. Gloria al Señor. José en la cárcel decodificó sueños, pero ese no era el lugar donde va a ser exhibido, donde la gloria de Dios se manifestara. Ese era el lugar donde él iba a adquirir un carácter. Cada proceso, cada escenario tiene una definición. Uno es para adquirir un carácter y otro es para Dios ser glorificado y exhibirse, exhibir lo que Dios ha depositado en ti. Entonces, hay un carácter que te va a promover para la exhibición y hay otro carácter que te va a promover para dar la gloria de Dios. O sea, carácter y escenarios. Hay escenarios específicos y carácter específicos para algo. Tú tienes que saber qué carácter tienes en este momento. Si es un carácter para promover tu ministerio de parte de Dios,
O sea, es un carácter para exhibición. Llega un momento que tú te das cuenta, sin que nadie te diga, porque ya el carácter lo asimilas, lo somatizas, lo vuelves parte de ti y sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Ya cuando entiendes eso, te das cuenta que dices, en cualquier momento estaré en el palacio cumpliendo mi propósito en Dios. Dios creó a José para gobernar. Ese era su propósito. No importa que te tengan envidia, no importa que quieran que tú cumplas tu propósito. Tu propósito será manifestado en Dios tarde que temprano. Ahora paso a Moisés. Moisés, aleluya, uno de los hombres más trascendentales en el cristianismo, en lo que es la obra del Señor, en lo que es la historia de los hombres de Dios. Todo hombre de Dios que sabe lo que es pasar desierto, que sabe lo que es pasar escenarios. Mi alma alaba al Rey de Reyes, le tiene un respeto, una admiración, quisiera ser más o menos, porque sabe que no va a poder ser igual, porque en Dios no hay copias, cada quien tiene un diseño y un propósito, pero quisiera ser más o menos como Moisés. Moisés fue un hombre bien usado por Dios, pero sobre todo lo que más admira un hombre de Dios procesado en Moisés es la relación estrecha que tenía con el Padre, una relación muy privilegiada, muy deseada por todo el procesado por Dios. Pero, ¿qué pasó con Moisés? Lo de Moisés no fue todo color de rosa, tuvo sus desaciertos, como cuando mató al egipcio, aleluya, como cuando duró 40 años por ahí, 40, 80, no recuerdo ahora mismo con exactitud, la edad fuera del propósito, apartado de su misión en la tierra, en familia, porque después de ese error lo que quiso fue esconderse, porque entendía que ya Dios no lo iba a usar. Uno de los errores que comete la mayoría de las personas es pensar que cuando fracasa ya Dios no quiere saber nada de ello. Mi alma alaba a Cristo, y no es así. El hombre con propósito va a pasar por diferentes dificultades, no todo va a ser altas. A ver, altas y bajas, pero lo que el Señor quiere es que tú te mantengas en una estabilidad. Yo sé que le estoy hablando a alguien ahí que está entendiendo lo que le estoy diciendo en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo que quiere es que tú tengas una estabilidad en sus cosas. Y alma alaba a Cristo, porque Él sabe que vas a tener fallos, que vas a cometer errores, pero también sabe que va a llegar un momento en tu vida de que ya no tendrás ningún tipo de error, ningún tipo de fallo, que el producto estará terminado, que el diamante que estaba como un diamante en bruto ya podrá ser exhibido en la vitrina. Pero cuando estés claro en las cosas de Dios, sabes cuándo será el momento exacto, el momento cúspide de tu exhibición para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Mi alma alaba al Rey de Reyes. Ahora bien, Moisés, cuando logró entender lo que era su propósito en Dios, supo enfrentar las dificultades, supo cuándo consultar a Dios y cuándo enfrentar las dificultades. Cuando un hombre de Dios tiene carácter y tiene propósito en Dios, sabe cuándo enfrentar las dificultades. El hombre o mujer de Dios con propósito de Dios va a tener ese discernimiento por las experiencias pasadas. Ya va a saber lo que le agrada exactamente a Dios y va a tener en consideración a Dios en todo momento. Mi alma alaba a Cristo. Entonces, de Moisés ahora quiero pasar a David. David era un hombre con propósito de Dios. Pero ¿qué sucede? Tuvo diferentes batallas desde antes de ser ungido, que fue menospreciado. Estaban todos sus hermanos junto con el profeta y ya tuvieron que llamarlo de último porque el papá lo había descalificado. Aunque la gente te descalifique, si tú tienes propósito de Dios, no importa, no son lo que la gente puso, es el que Dios puso que va. Samuel se equivocó 7 veces. Él pensó que eran los que estaban ahí por su apariencia,
Pero Dios le dio una lección a Samuel, le dio una lección y mandó a buscar al muchacho que estaba en el patio con las ovejas, aleluya, donde nadie lo quería. No importa dónde tú te escondas, no importa dónde tú te metas, no importa que tú estés atrás, en la última fila de tu congregación. Cuando el Señor quiera algo contigo y va a hablarte algo, Él te bajará del último lugar para que vengas al primero a hablar contigo, a darte la palabra necesaria. Yo vengo a desatar una palabra de parte de Dios ahora a todo aquel que vea este contenido. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Solo alíñate con el cielo y verás el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Había una cosa que tenían en común los tres personajes que te acabo de mencionar en este contenido. Los tres estaban alineados con el cielo. Los tres estaban alineados con el cielo. ¿Y cómo así? ¿Qué es eso? Alinear. ¿Qué es eso? Alinearse. Alinearse con el cielo es cumplir con sus predicamentos, con su constitución, con sus leyes, con su fundamento, sin importar lo que te rodea, sin importar tu ciudad, sin importar tu ambiente laboral, sin importar tu congregación, sin importar lo que tú veas, tú te alineas con el cielo y el propósito de Dios se cumple en tu vida. Yo desato los cielos abiertos a tu favor de una manera especial y que pensarás como se piensa en el cielo y actuarás como se actúa en el cielo y que el alineamiento de Dios se conecta contigo y que el propósito de Dios se manifiesta en tu vida sobrenatural. Empezarás a ver el resultado inmediatamente de ver esta administración en este video. Empezarás a ver el resultado en tu vida espiritual, en tu congregación, en lo natural, en lo cotidiano. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Cubro tu familia con la sangre de Cristo, tu casa, tus finanzas, tu trabajo, tus estudios, en el nombre poderoso de Jesús.